Generación de Esther te da la bienvenida en esta oportunidad a que te integres a través de esta transmisión en vivo a la tercera lección de la serie bíblica La Fe que Mueve Montañas. Y como puedes leerlo, esto se ha nombrado El miedo te paraliza. Por supuesto, este es un título el cual tiene mucha relación dentro de lo que ahorita es el contexto, no solamente local, sino mundialmente. Yo quiero decirte que Dios nos dejó sus escrituras para que nosotros verdaderamente las escudriñemos y podamos comprender lo que ocurre en estos tiempos y qué es la actitud que debemos de tener ante ello. Dios nunca nos ha motivado a tener miedo, a tener preocupación, a afanarnos, sino que nos motiva a enterarnos de su palabra, de sus promesas, para darnos la paz y dárnosla con toda la seguridad. Entonces yo quiero motivarte a que si ya estás conectado en este momento, a través de este medio, puedas escuchar todo el mensaje. Vamos a hablar de la fe, queremos fortalecer tu fe, pues es esta la que tú necesitas, la que yo necesito, la que el mundo necesita para poder sobrellevar los acontecimientos que hoy estamos viviendo todos juntos. Así que vamos a empezar con este versículo y quiero leerles en Mateo 24 del versículo 6 al 8. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Atención en esa parte, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nos estamos dando cuenta a través de este versículo que está escrito previamente que todas las cosas que han venido ocurriendo desde hace un par de años, si es que una década o década y media, hemos venido viendo circunstancias de guerra, de plagas, de epidemias, de nación contra nación, y el contexto cada vez se va pareciendo más a lo que encontramos en las escrituras. Esto nos está diciendo, no podemos evitar las cosas que están escritas, pero sí podemos manejar la paz viviendo las circunstancias. Y es que eso lo dice en el mismo versículo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis. Dios mismo está diciendo, todo esto lo vas a empezar a vivir, esto y mucho más, pero no os turbéis, porque Él tiene el control. Queremos dar a conocer a través de este mensaje que Dios tiene el control, Él no se ha equivocado, Dios no se quedó dormido en el cielo y el mundo se está descontrolando. No es así. Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo. Es más, Él sabía lo que hoy está ocurriendo y lo que va a suceder luego de todo este proceso. Pero a Dios le interesa cuál es la actitud y cuál es la posición que tiene su pueblo. Los que han dicho, yo te creo, yo te sirvo, soy tu hija, soy tu hijo. ¿Cuál es la posición que estos tienen ante estas circunstancias? ¿O es que nos hemos dejado afanar, inyectar de debilidad y nos hemos amedrentado? Y nuestras conversaciones ahora del diario son hablar temor, pánico, sentirnos inseguros, mucha intriga. ¿Será que está siendo parte tu vida de esto? ¿O tú estás manteniéndote en una posición como la que Dios te manda a ser valiente y a ejercer tu dominio propio, a ejercer las palabras de vida, de victoria? Y tú eres aquel vocero en casa que motivas al resto diciendo, Dios tiene el control y estamos en sus manos. Bueno, vamos a ver qué es el miedo. Quiero que lo analices bien porque a veces nosotros negamos tener miedo, pero nuestros actos demuestran que tenemos el miedo. Puede ser que tú dices en casa, no, yo estoy bien.
a mí nada me va a pasar, a mi familia nada me va a pasar, pero tu rostro, tu falta de sueño, el corazón turbulento que puedes estar sintiendo, tus pensamientos agitados, tu respiración agitada, todo hace ver que realmente hay una preocupación fuerte dentro de ti. El miedo es exactamente eso, es un elemento que surge cuando nosotros nos sentimos amenazados, y dice que es una emoción porque se caracteriza por ser tan intensa, y es una sensación intensa, desagradable, provocada por la percepción de un peligro. Y este peligro puede ser real o supuesto, puede ser del presente o de futuro. Si tú puedes ver bien lo que significa el miedo, ¿está el miedo tomando el control de ti? ¿Estás permitiendo que toda la circunstancia llegue a darte inseguridad a ti, siendo tú cabeza de hogar, siendo un elemento importante en casa, siendo un líder en casa, un padre de familia, una madre de familia? ¿Cómo estás manejando estas circunstancias con los tuyos? Quiero decirte que Dios nos ha dejado valentía, nos ha dado un espíritu con dominio propio, nos ha dado poder y autoridad para manejarnos en cualquier circunstancia y que tengamos victoria sobre cualquier circunstancia, aún por más difícil y peligrosa que ésta parezca. Nada sucede sin la voluntad de Dios, y quiero demostrártelo porque está escrito. Si tú en estos días que has estado cuidando tu familia, cuidándote a ti mismo, tomando las medidas que el mismo gobierno nos ha indicado, y has sido responsable en estar cuidando tu casa y a todos los tuyos, quiero que sepas que nada va a suceder sin la voluntad de Dios, que puedes tener la confianza en que Dios tiene el cuidado de ti si tú le permites que Él cuide de ti. Si Él es tu padre y tú eres su hijo, nada va a suceder sin su voluntad. Y esto lo encontramos en Isaías 41:4. Quiero que tú lo puedas leer. Y dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Claramente dice: tengo el control de todo lo que pasa en este mundo. ¿Te das cuenta? Nada de lo que está ocurriendo hoy es algo que se salió de las manos de Dios. Es algo que Él tiene el control también, independientemente de cómo se origina esta epidemia, cuáles fueron los motivos, sus raíces. Independientemente de esto, Dios tiene el control y nada va a suceder sin que Él lo permita. Él mismo dice: he existido desde el principio y existiré hasta el final. Y si Él tiene el control, entonces ¿de qué nos vamos a atemorizar? ¿De qué vamos a afanarnos? Si Él es el creador de todas las cosas. Nada existe en este mundo sin su poder. Nada respira en este mundo sin su poder. Y también aún las cosas, por tan buenas que sean, como las que existen por naturaleza y llegan a ser dañinas, pues existen porque simplemente hay una naturaleza que Dios formó. Nada está fuera de sus manos. Dice: pero ¿cuál es su voluntad? Puedes decir: bueno, me estás diciendo que nada está fuera de las manos de Dios, y que también Él hará su voluntad. Y puedes sentir que en tu corazón la inseguridad y decir: significa que si Él va a hacer su voluntad, ¿qué tal si su voluntad es pues destruirme? Ya su voluntad ha llegado a que yo puedo perecer, mi familia puede perecer, los países completos del mundo pueden perecer. En sí, ¿cuál es su voluntad? Y así como te dije, para darte respuesta a esa pregunta, en ese versículo que leímos en Mateo 24, pudimos ver que escrito están muchos acontecimientos que no los podemos detener,
pero que la fe te va a respaldar y te va a hacer un refugio en tiempos de dificultad. Hay un punto que quiero aclarar. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de calamidad, para daros el fin que esperáis. Todos estamos esperando un fin de bienestar, de salud, de abundancia, provisión, armonía, paz, gozo. Esa es la calidad de vida que todos queremos. Y si tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios entonces para mi vida, para este mundo, es el bienestar. A Dios le interesa el bienestar de sus hijos, a Dios le interesa. Pero todo esto se va a gozar mientras nosotros estamos dentro de su morada y sus alas y su protección y su bendición. Aquí podemos darnos por enterados que la voluntad de Dios no son de calamidad, lo dice claramente, no es calamidad, sus pensamientos son de paz, no se parecen a los nuestros. Y así que en esto vamos a confiar. Esto es lo único que asegura exactamente los pensamientos de Dios y nos dan a nosotros la confianza. El problema que hoy en día estamos pasando es que si no conocemos a Dios, no conocemos sus pensamientos. Si no le conocemos a Él, no conocemos sus intereses. No sabemos cuál es el propósito de Él con el ser humano, no sabemos cuál es el propósito de Él con el mundo, cuál es el propósito de Dios en su reino celestial. Entonces creemos que las cosas se están saliendo de control y pensamos que están llegando de sorpresa y no sabemos cómo actuar. El problema ha sido que no hemos conocido a profundidad a Dios. Pues todo, si tú encontraras un tiempo para dedicar a leer este libro, las Sagradas Escrituras, podrías encontrar muchas respuestas y también podrías darte cuenta que para todas sus preguntas hay una respuesta y que Él siempre, siempre, en todos los pasajes y acontecimientos escritos, Él muestra su defensa y su paternidad hacia tu vida. Él no te deja sin arma, Él no te deja sin la armadura, Él es tu escudo en sí. El miedo paraliza, y esto es totalmente cierto. El miedo, aún hablando físicamente, llega a causar efectos en nuestro cuerpo que nos desactivan, nos anulan, nos hacen decidir mal, nos enferman. Y es más, estuve leyendo respecto a qué síntomas se reflejan luego de tener un miedo intenso o un miedo vivirlo por muchos días. Entonces encontré que además de paralizar el organismo y alterar el sistema nervioso, desequilibrar hormonalmente también el cuerpo, descompensar los horarios del sueño. Todo esto también afecta el sistema inmunológico y lo inactiva. Si en realidad estamos tratando de fortalecer nuestra salud, también enriqueciéndonos de buenos alimentos, cuidándonos el sistema inmunológico, lo primero que hay que quitar es el miedo, porque el miedo lo inactiva. Solo ahí nos damos cuenta cómo mentalmente y psicológicamente el miedo te destruye antes de saber qué va a ocurrir con algún acontecimiento o con alguna situación. El miedo, cuando llega a ti y tú le abres la puerta, te destruye a ti y destruye a tu familia. El miedo en sí es una verdadera plaga. El miedo en sí es exactamente al que tenemos que erradicar para alcanzar el bienestar en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestras naciones. Dice en 1 Pedro 5:8 algo muy importante: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Esto es impresionante. Dice ahí,
practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué significa? Que Dios te da a ti la capacidad para manejar la paz en circunstancias difíciles y tener el dominio propio para mantenerte en paz y controlar tus pensamientos, tus emociones y hacer que esto se proyecte con los que tú estás viviendo. Y dice que al mismo tiempo que tú te manejes tu dominio propio, también te mantengas alerta. Es decir, la prevención es sabiduría, el dominio propio es sabiduría, pero si la prevención tiene miedo, se pierde la sabiduría. Y aquí dice, en el mismo versículo, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué crees tú que este versículo se complementa con esa terminación, con esa conclusión? Practica el dominio propio, mantente alerta porque el enemigo anda viendo como león rugiente a quien devorar. ¿Por qué crees que se hace este versículo tan completo cuando lo puedes leer hasta el final? Nos damos cuenta que si el miedo es parte de ti, has perdido tu dominio propio. No has estado verdaderamente alerta, dejaste entrar el miedo, la intriga, la inseguridad. Entonces, ¿qué sigue? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque se aprovecha exactamente del contexto que tú estás haciendo, que tú mismo estás formando en casa. Este es un versículo que compartimos hoy en el inicio de los 3 días de ayuno con todas las personas que se unieron a través del medio de las redes sociales. Estamos intercediendo y muchas personas de diversas naciones escriben, se conectan y están creyendo. Este fue el versículo en el cual muchas familias se aferraron y creyeron, donde dice: confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien ha vencido al mundo, únicamente es Jesús. Y si de tu equipo está Jesús, ya ganaste todo. No hay nada de qué temer. Le perteneces a Él. Y aún si algo aconteciera en tu vida, Él está contigo. Nada se sale de sus manos. No hay nada de qué temer. En realidad, el miedo que tenemos es de no estar seguros de nosotros, de qué va a pasar con nosotros. Él tiene el control. Yo quiero contarte el pasaje cuando un hombre muy fuerte espiritualmente le llega la debilidad a través del miedo. Y este fue Elías, el profeta tan conocido en las Escrituras. En esta serie bíblica y en las anteriores hemos estado hablando también de Elías. Y mostramos cómo él muestra una fe impresionante. Él siempre ganaba batallas de una forma extraordinaria. Dios le daba fuerza, le daba sabiduría y él actuaba en fe. Y siempre vivía ganando batalla tras batalla. En una de esas, pues él un día tuvo una batalla con los enemigos del pueblo de Israel. Eran 480 profetas de Baal. En ese caso, pues él destruye a estos hombres, los destruye en teoría, físicamente, los destruye. En este pasaje se ve cómo hay una batalla y él gana, pero en cuestiones de horas, este hombre, luego de adquirir una batalla tan nominada al Oscar en aquellos tiempos, y cómo entró, cuando llega un aviso de parte de Jezabel, la esposa del rey del pueblo que estaba atacando en ese momento y el pueblo enemigo. Entonces Jezabel le manda a decir a Elías a través de un aviso: si hoy no pasa sin que tú mueras y estés en mis manos. Lo dice en Primera de Reyes en el capítulo 19, encontramos desde el versículo 9. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo:
Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, como quienes, como aquellos que él había derrotado. Es decir, Jezabel mandó el aviso a Elías: destruiste a aquellos que me pertenecían a mí. Ahora, hoy, yo voy a vengarme y voy a destruirte a ti. Tú destruiste 480 de mi equipo, yo te voy a destruir a ti. Y esto no va a pasarse por alto. Eso le estaba diciendo Jezabel. Entró en pánico Elías. Dice las escrituras que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Lo estamos viendo. Dice, y se fue para salvar su vida. Él entró en pánico. Por supuesto, alguien que le dice y le amenaza: te voy a destruir. Claro que va a haber un momento de sentirte amenazado, pero el entrar en pánico llevó a Elías a encerrarse en una cueva. Y en una cueva, hablando espiritualmente, también, no solo físicamente, porque él se refugió en una cueva huyendo, pero huía espiritualmente de eso. Porque él decía: soy el único profeta que queda vivo en estos tiempos en Israel, y ahora desean destruirme a mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando vio la actitud de Elías ante este momento, que para él estaba siendo un momento de amenaza? Dios se acerca a Elías y le hace la pregunta. Dios se para en la puerta, en la entrada de la cueva, pues le vamos a llamar la entrada de la cueva, que esta pues es un espacio donde inicia la cueva. Ahí se coloca Dios y le habla y le dice: sal y ponte en el monte delante del Señor. Eso le estaba diciendo. Estoy hablando espiritualmente, quiero aclararlo. Cuando Dios se acerca a Elías y le dice: sal de la cueva, sal espiritualmente de esos pensamientos de pánico, de esos pensamientos de terror que te persiguen, porque estás vencido mentalmente. Ni siquiera nadie puede tocarte porque Jehová tu Dios está contigo. Dice: sal y ponte en el monte delante del Señor. Dios le estaba dando una receta a Elías. Lo vio que estaba débil, lo vio que estaba agotado, que fue tomado por sorpresa con ese aviso porque no reaccionó de buena manera. Entonces le dice: sal como primer punto y luego ponte en el monte delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué delante del Señor? Porque Dios estaba diciendo: tú vas a estar delante de mí porque yo voy a cuidar tu espalda. Porque yo voy a cuidar de ti y vas a ponerte al monte delante del Señor. También estamos viviendo algo importante. Estamos llegando a un momento de presencia de Dios, donde necesitamos consagrarnos, apartarnos, aislarnos para hablar con Él y fortalecernos. Aquí nos damos cuenta que también Dios manda un alimento a ese lugar donde él estaba, en la cueva. Estaba refugiado Elías con Dios. Le lleva a Elías alimento y bebida y le da fuerza. Y dice las escrituras que cuando Elías come ese alimento que Dios le llevó, entonces caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb a buscar el monte de Dios. Dios le triplicó la fuerza a Elías. Lo hizo totalmente un hombre de valentía en cuestión de horas, porque estaba débil, ya estaba hablando de cosas, delirando con pánico, pero el alimento que Dios sabe dar es alimento que es eterno, alimento que te corrige, que te da revelación, que te da fuerza, que es tan asertivo que hace que tú te
actívese. 40 está de una forma simbólica en la Biblia, se menciona muchísimo. Los 40 días para casi todas las cosas, los 40 años. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un número perfecto, un tiempo perfecto, donde muestra esa cabalidad, exactitud, el complemento que Dios quiere mostrar. 40 días y 40 noches caminó, es decir, mantuvo la totalidad, su fuerza, su vigor durante los completos